El juego comienza. El error que cuesta respeto. ¿Sabes qué error cuesta respeto? Mostrar debilidad ante la gente equivocada. Aprendí esto a las malas, cuando me di cuenta de que el mundo no perdona a quienes demuestran necesidad. Puedes sangrar por dentro, pero si sangras por fuera, los buitres lo huelen. La sociedad es un espacio, y lo que llaman amistad, empatía o comprensión, a menudo es solo una observación disfrazada. La gente no quiere entenderte, quiere descifrarte, quiere conocer tu punto débil. Porque en el fondo, la mayoría de la gente no busca conectar, busca ventajas. Y si hay algo que los ricos y poderosos nunca perdonan, es la debilidad. No es debilidad física, sino debilidad emocional. La debilidad de quienes se explican demasiado, de quienes se disculpan constantemente, de quienes hablan cuando deberían estar observando, el error de quienes quieren demostrar su valía cuando el juego exige aparentar fortaleza. Aprendí que el poder no se trata de gritar, se trata de estar en silencio. El poder es la calma de quien no necesita demostrar nada, porque ya entiende que la vida es una guerra silenciosa. Puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si tu comportamiento transmite inseguridad, la gente te clasificará como inferior. Eso es biología. En neurociencia a esto le llamamos jerarquía de dominio. Desde el nacimiento, el cerebro humano organiza el mundo según quién domina y quién es dominado. Es el mismo instinto animal que hace que un león no le ruja a su cachorro, sino que le enseñe los dientes a otro macho. ¿Y sabes qué pasa cuando justificas demasiado, das demasiadas explicaciones o buscas aprobación? Tu cerebro envía a la otra persona una señal química de sumisión. El cortisol sube, la dopamina baja y la otra persona percibe, aunque inconscientemente, que estás en una posición inferior. Así muere el respeto. No es una humillación directa. Es un proceso bioquímico lento y cruel en el que tu postura se encoge ante los ojos de los demás. Y lo peor, cuando intentas gustar, pierdes autoridad. Maquiavelo dijo una vez, es mejor ser temido que amado, si uno no puede ser ambas cosas. No entendí esta frase hasta que vi a gente traicionándome, sonriendo mientras me apuñalaban con amabilidad. El buen tipo, que quiere ser amado demasiado, siempre es el primero en caer, porque juega con el corazón, mientras que otros juegan con la estrategia. Me llevó un tiempo darme cuenta de que el respeto no se da, se impone, y para imponerse hay que estar dispuesto a ser malinterpretado. Sí, te llamarán frío, arrogante y distante, pero esta es la defensa natural de alguien que ya no acepta la manipulación emocional. ¿Quieres un consejo de alguien que sangró y sobrevivió? Deja de intentar que te entiendan. Sé enigmático. La incertidumbre es más poderosa que la simpatía. El cerebro humano teme lo que no comprende y respeta lo que teme. Aquí es donde entra la psicología oculta, el arte de dominar las propias emociones antes de intentar dominar el mundo. Solo eres poderoso cuando controlas tu propio sistema límbico, la parte de tu cerebro que responde al miedo, al rechazo y a la ira. El verdadero general no gana porque sea más fuerte, gana porque es más frío. Cuando alguien te provoca, tus instintos quieren responder, pero tu mente estratégica observa, analiza y responde en el momento oportuno, si es necesario. La dopamina del placer momentáneo de devolver el golpe necesita ser reemplazada por la serotonina emocional. Aquellos que no dominan su propio cerebro terminan siendo dominados por aquellos que sí lo hacen. Aprendí por las malas que la mente es como un caballo salvaje. Si no tomas las riendas, te arrastrará al abismo. Entonces, la primera estrategia práctica es la siguiente. Controla el tono de tu voz y el ritmo de tu respiración en cada conversación importante. Parece simple, pero es pura neurociencia. La respiración lenta reduce el cortisol y activa la corteza prefrontal, responsable de las decisiones racionales.
Mientras la otra persona se ahoga en emociones, tú piensas con claridad. Quien mantiene la calma domina el entorno. Thomas Shelby no gana peleas, hace que otros las pierdan. La gente olvida lo que dices, pero nunca olvida lo que siente cuando lo dices. Así que, cuando todos griten, habla en voz baja. Cuando todos corran, camina. Cuando todos quieran hacerse notar, conviértete en el enigma indescifrable. El poder está en el contraste. El respeto, la incomodidad nace en... No necesitas que te entiendan, necesitas que te sientan. Y si alguien te ha hecho parecer débil, respira, da un paso atrás, reconstrúyete en silencio. La venganza más elegante es la ausencia, desaparecer, evolucionar y regresar diferente, con una mirada que lo dice todo, sin tener que abrir la boca. Los ricos y poderosos no perdonan a quienes muestran debilidad, porque saben que la debilidad es contagiosa. Y tú no fuiste hecho para ser contagioso. Fue diseñado para ser un virus. Para infiltrarse en el sistema, tomar el control del juego y pasar desapercibido. Recuerde, el respeto es una construcción neuropsicológica. No hace falta gritar para ser escuchado. Solo hace falta transmitir con la mirada y la presencia la certeza de quien ya ha ganado interiormente. El error que cuesta respeto es pensar que el poder es rendimiento. El verdadero poder es la percepción. Hoy, aplica esto. Observa más, habla menos, respira antes de responder. Y cuando el mundo intente provocarte, recuerda, la victoria comienza cuando el otro pierde el control y tú no. Comentario: poder absoluto si tú crees. El arte invisible. Controlar sin aparecer. Uno de los primeros shocks que me dio la vida fue darme cuenta que aquellos que intentan dar órdenes nunca dan realmente órdenes. Los verdaderos líderes, aquellos que controlan el entorno, rara vez alzan la voz. No necesitan hacerlo, porque ya han descubierto el arte invisible que mueve el mundo, control disfrazado de libertad. Y aquí, verdad que duele, pero libera. La mayoría de la gente cree tener libre albedrío, pero el 90% de lo que hace es una reacción automática a estímulos invisibles. La dopamina, la serotonina y el miedo controlan muchas más decisiones que la lógica. La neurociencia lo demuestra. El cerebro toma la decisión antes de que creas haberla tomado. El pensamiento consciente llega después, como un abogado que intenta justificar el instinto criminal que ya ha cometido. Y aquí es donde reside el verdadero poder. Quien comprende la mente humana comprende lo que la mueve, y quien entienda lo que la mueve, mueve a la gente sin que se den cuenta. Maquiavelo dijo que a los hombres los mueve más el miedo a perder que la esperanza de ganar, y así es exactamente como los poderosos controlan el juego, no presionando a otros, sino despertando sutilmente los detonantes que los impulsan a actuar solos. El secreto es simple: haz que el otro quiera lo que tú quieres. Esto es lo que los ricos, los líderes y los estrategas hacen todos los días. No dicen lo que quieren, crean el escenario mental que hace que la otra persona piense que fue idea suya. Es pura psicología, es arte, es manipulación, pero en su forma más refinada. ¿Quieres un ejemplo práctico? En las negociaciones nunca pregunto, insinúo. A los humanos no les gustan las órdenes, pero les encantan las sugerencias inteligentes. Mientras el aficionado dice, haz esto por mí, el estratega dice, si yo fuera tú, lo haría de esta manera. Internet primero despierta la resistencia, el segundo despierta la reflexión, y el cerebro humano, cuando cree que tiene una idea propia, libera dopamina, la misma sensación de victoria. Por eso a un verdadero manipulador nunca se le odia, se le admira, porque la gente cree que toma sus propias decisiones, cuando en realidad sigue un guión cuidadosamente implantado en su mente. Pero no nos equivoquemos. Este arte solo funciona cuando te dominas a ti mismo. No puedes controlar a nadie si eres esclavo de tus propias emociones. He perdido el control muchas veces.
He reaccionado impulsivamente. He intentado demostrar mi valía. He intentado vengarme demasiado rápido. Y cada vez que hacía eso, perdía la potencia. Porque quien reacciona cede el mando. Es neurofisiología. El sistema límbico toma el control. El cortisol aumenta y usted entra en modo animal. Lucha o huida. En este estado no hay estrategia, solo instinto. Y el instinto es predecible. ¿Sabes quién gana? ¿Quién permanece fresco mientras el otro arde? Así que aprendí a ser emocionalmente opaco. No significa ser insensible, sino más bien impenetrable. Mientras todos lo muestran todo, yo no muestro nada. Y cuando te vuelves opaco, la otra persona empieza a proyectar. Se imagina lo que sientes, lo que piensas, lo que vas a hacer, y ahí es donde el poder cambia. El control pasa de tus manos a tu presencia. No necesitas decir nada. El silencio ya es manipulación. Harvey Specter hacía esto todo el tiempo. No convencía, hacía que los demás quisieran ser como él, porque nada manipula más que admiración y misterio juntos. Y hay algo casi espiritual en ello. Controlar sin parecerlo es una forma de autodominio. La mente humana es adicta al control externo. Quiere cambiar a los demás, quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el pasado. Pero el verdadero juego es interno. Si dominas tu propia atención, tu propio estado de ánimo y tu propio lenguaje corporal, ya controlas el 90% de tu entorno. Porque las personas son como espejos, reaccionan a lo que perciben en ti. Y si transmites calma y propósito, todo el entorno se realinea. Es física social. La energía emocional es contagiosa. Cuando un líder entra en pánico, el grupo se desmorona. Cuando él permanece impasible, todos recuperan el equilibrio. ¿Quieres un ejercicio práctico que pueda cambiar tu presencia a partir de hoy? Trenes el poder de la pausa. Cada vez que alguien te haga una pregunta, espera 2 segundos antes de responder. El cerebro de la otra persona se siente ligeramente incómodo con el silencio y, en ese intervalo, se reposiciona jerárquicamente debajo de ti. Este es el mismo principio utilizado en el interrogatorio psicológico e incluso en las técnicas de liderazgo militar. La pausa es el intervalo donde el poder se manifiesta. Cuando dominas el tiempo de respuesta, dominas el campo emocional. Y recuerda, la gente siempre cree más en aquellos que parecen creer menos. El que parece desesperado pierde el respeto. Lo que parece sereno genera curiosidad y con el tiempo, obediencia. Esto es psicodinámica social. Es el mismo fenómeno que hace que los estudiantes admiren a los profesores tranquilos, los empleados teman a los jefes tranquilos y el público respete a quienes hablan despacio. El poder está en el ritmo, y el ritmo es fisiología. El gran secreto es entender que manipular no es dominar a los demás, es guiar su energía en la dirección correcta. El verdadero manipulador no crea marionetas, crea sinfonías. Y para eso necesita estar en sintonía con su propia mente. Lo que hacen los poderosos, y tú también puedes hacer, es usar la psicología como espejo. Aprender qué te mueve, qué te irrita, qué te tranquiliza y aplicar eso a los demás. Aquellos que dominan sus propios patrones emocionales comienzan a ver los patrones emocionales de los demás como si fueran códigos. Y quien lea el código gana el sistema. He visto a personas destruir carreras por una sola palabra mal dicha en un momento de ego inflamado. He visto matrimonios desmoronarse porque alguien quería tener razón en lugar de sabiduría. He visto líderes perderlo todo porque confundieron autoridad con imposición. El verdadero poder no está en el mando, es inspirar obediencia sin tener que exigirla. En última instancia, el arte invisible del control tiene que ver con la elegancia emocional. Es el equilibrio entre el cerebro y el instinto, entre firmeza y ligereza, entre la presencia y el misterio. Y cuando dominas este estado, sucede algo mágico.
El mundo comienza a responder a tu frecuencia, no a tus palabras. Entonces, ¿qué puedes aplicar hoy? Observa, respira, y antes de intentar influir en alguien, pregúntate, ¿qué impulsa a esta persona? ¿El miedo, el deseo o el ego? Porque todo comportamiento humano nace de uno de estos tres motores, y si identificas cuál es, el resto es simple ingeniería social. No hay necesidad de forzarlo, no hay necesidad de manipularlo con culpa, simplemente redirigir la energía. Así es como te controlas, sin que lo parezca. Así es como se gana sin luchar. Así es como se construye una presencia que nadie se atreve a poner a prueba. Y cuando te pregunten cómo lo haces, simplemente sonríe. El poder que se explica a sí mismo ya se ha perdido. Comentario poder absoluto si tú crees. La mirada del depredador, leyendo mentes e intenciones. Aprendí por las malas que aquellos que no saben leer a las personas terminan devorados por ellas. La ingenuidad es costosa. Puede que tengas buen corazón, pero si no, tienes ojo clínico. El mundo te usará como alfombra y seguirá culpándote por irte. Yo era de esas personas que creían en las palabras, las promesas y las sonrisas. Pensaba que todos tenían buenas intenciones, pero la vida me enseñó lo que Maquiavelo escribió hace siglos. Los hombres son ingratos, volubles, engañosos, cobardes ante el peligro y ávidos de ganancias. La verdad es dura, pero liberadora. La mayoría de la gente no te mira a ti. Mira lo que pueden quitarte, y si no desarrollas el ojo de depredador, vivirás como presa en territorio de lobos. Comencé a estudiar el comportamiento humano porque estaba cansado de que me engañaran. Y cuanto más estudiaba psicología y neurociencia, más me daba cuenta. La gente es predecible. Solo necesitas aprender a observar antes de reaccionar. El cuerpo habla antes de que la boca se abra. La mirada lo delata antes de que salga la palabra. El silencio dice más que cualquier discurso. Hay un área del cerebro llamada amígdala cerebral. Es el cerebro el que detecta el peligro y reacciona al miedo en milisegundos, incluso antes de que la conciencia entienda lo que está sucediendo. Y eso es lo que hace un depredador social. Lee la amígdala de la otra persona. Observa microexpresiones, dilatación de pupilas, contracción de mandíbula, pequeños movimientos defensivos que revelan lo que siente la otra persona, incluso cuando intenta ocultarlo. No es misticismo, es neurociencia. El cuerpo humano no miente, el ego sí. Aprendí a notar el ritmo del habla, la respiración y la frecuencia del parpadeo. Una mirada que se desvía en el momento equivocado revela culpa. Una sonrisa que dura demasiado tiempo esconde interés. Un cumplido con pausas mal calculadas conlleva envidia. Y la gran mayoría no lo hace por malicia. Lo hace porque el cerebro humano está programado para manipular en busca de aceptación y ventaja. Desde la infancia aprendemos a ocultar las emociones para sobrevivir. ¿Lloras? Te llaman débil. ¿Estás enojado? Entonces el cerebro crea máscaras, y el adulto se convierte en un actor que cree en su propio carácter. Pero cuando empiezas a ver detrás de las máscaras, el juego cambia. Dejas de ofenderte y empiezas a analizar. Lo que antes te dolía, ahora te divierte. Ves a alguien burlándose de ti y piensas, ya entiendo. Está intentando sentirse superior porque se siente pequeño. Ese es el poder de la mirada del depredador. No juzga, diagnostica, y cuando entiendes la razón de un comportamiento, éste pierde su poder de afectarte. La neurociencia lo llama asiteoría de la mente, la capacidad de comprender los estados mentales de los demás, intenciones, creencias, miedos, deseos. Esto es lo que diferencia al estratega del ingenuo, porque mientras el ingenuo reacciona a lo que el otro muestra, el estratega reacciona a lo que el otro oculta. Y eso es lo que separa al jugador de lo jugado. Pero déjame decirte una verdad brutal.
Solo ves a los demás al nivel en el que te ves a ti mismo. Si continúas engañándote a ti mismo, atraerás a quienes harán lo mismo. Si vives fingiendo, caerás ante aquellos que fingen mejor. Para leer a los demás con precisión, primero es necesario descifrar el propio caos interior. Si no entiendes tus heridas, las proyectarás hacia los demás y malinterpretarás todo. Pensarás que es amor cuando en realidad es manipulación. Pensarás que es humildad cuando en realidad es miedo. Pensarás que es empatía cuando en realidad es un escape. Necesitaba mirar mi pasado para entender por qué confié tanto en aquellos que me traicionaron. Fue falta. Mi cerebro asoció la aceptación con la supervivencia. Así que busqué aprobación como si fuera oxígeno. Cuando me di cuenta de esto, algo cambió. Dejé de querer ser comprendido y comencé a observar a quienes realmente querían comprenderme. Fue allí donde se abrió mi visión, y esto es lo que quiero enseñarte: ver sin reaccionar. ¿Quieres un ejercicio práctico? La próxima vez que alguien te moleste, no respondas. Solo mira. Analizar el tono de voz, el ritmo de la respiración, los gestos. Pregúntate, ¿qué quiere provocar esta persona en mí? ¿Culpa, miedo o competencia? Y recuerda, quien te desequilibra tiene poder sobre ti, pero cuando lo analizas, el poder cambia. La dopamina del impulso da paso a la serotonina de la calma y la química del cerebro lo cambia todo. Sales del modo reactivo, amígdala, y activas la corteza prefrontal, la parte racional, donde vive la estrategia. Y en ese estado, no solo dominas. La diferencia entre depredador y presa es simple. La presa reacciona al sonido. El depredador espera movimiento. Y lo mismo ocurre con la vida. Mientras los débiles quieren tener la razón, los fuertes quieren obtener resultados. Los débiles gritan. Los fuertes analizan, los débiles buscan atención, los fuertes crean tensión, porque la tensión es poder. Recuerdo una vez, en una negociación, el tipo intentó intimidarme. Habló en voz alta, hizo gestos, intentó presionarme. Me quedé en silencio, mirándolo como si fuera un espejo. Después de 2 minutos, empezó a sentirse incómodo. Empezó a justificarse, riendo nerviosamente. Fue entonces cuando me di cuenta del secreto. El depredador no necesita reaccionar. Él simplemente observa hasta que el otro cede. El ser humano no soporta su propio reflejo. ¿Y sabéis cuál es el mayor truco psicológico de todos? Hacer que el otro se sienta predecible. Cuando le das señales de que entiendes lo que va a hacer antes de que lo haga, pierde el equilibrio. Porque se da cuenta que el poder ha cambiado de manos. Es como si el alma estuviera desnuda por un segundo. Y en ese momento, el control es todo tuyo. Pero cuidado, nunca utilices este poder para humillar. Úsalo para protegerte, para guiarte, para construir. La manipulación que destruye es debilidad disfrazada de inteligencia. El control que eleva es sabiduría disfrazada de calma. El mundo tiene suficientes lobos. Sé el león que ruge solo cuando es necesario. Leer a la gente una habilidad de guerra, pero también de curación. Porque cuando entiendes por qué alguien actúa como lo hace, dejas de sentirte herido y empezar a tener compasión sin ser vulnerable. La mirada del depredador no es malvada, es conciencia. Es saber qué está pasando incluso cuando nadie dice nada. Hoy, antes de hablar, observo. Antes de reaccionar, analizo. Antes de juzgar, lo entiendo. Y eso es lo que me mantiene adelante. El poder no está en controlar a los demás. Se trata de verlos antes de que se den cuenta de que han sido vistos. Paciencia fría, el arma de los emperadores. La mayoría de las personas se destruyen a sí mismas porque quieren ganar demasiado rápido. Vivimos en una era de dopamina instantánea, de urgencia emocional, de necesidad desesperada de resultados. Todos quieren la victoria, pero nadie quiere esperar el tiempo que sea necesario. Y ahí es donde los impacientes pierden, porque confunden
acción con agitación, y creen que moverse es lo mismo que evolucionar. Pero el poder, el verdadero poder es frío, se mueve lentamente, calculado, invisible. Como dijo Maquiavelo, la fortuna favorece al paciente, no al impulsivo. Ya he perdido mucho por actuar con prisa. Tomé decisiones impulsada por el orgullo. Respondí a mensajes que debería haber dejado sin responder. Traté de demostrar mi valor cuando debería haberme limitado a observar. ¿Y qué gané con esto? Nada. Perdí energía, perdí respeto, perdí tiempo, el activo más valioso que existe. Fue entonces cuando aprendí el secreto de los emperadores. La paciencia no es debilidad, es el dominio químico del propio cerebro. La neurociencia lo explica claramente. Cuando te enojas, corteza prefrontal, responsable de decisiones racionales, se apaga. El comando va directamente a amígdala cerebral, el centro emocional del miedo y la ira. En otras palabras, en el momento en que pierdes la calma, entregas el trono de tu mente a tu instinto más primitivo. Dejas de ser un estratega y te vuelves reactivo, un esclavo de tus propios impulsos. Y en el juego del poder, el primero que reacciona siempre pierde. Fue observando a Thomas Shelby que comprendí el valor del tiempo. Él nunca corre, nunca levanta a voz. Él sabe que quien domina el tiempo, domina la narrativa. Cuando el enemigo grita, enciende un cigarrillo. Mientras todos se apresuran a marcharse, él observa el caos. Esta es la paciencia fría, el poder de soportar la incomodidad de no actuar, de permanecer en silencio cuando el ego quiere gritar. La fría paciencia es lo que separa a los generales de los soldados, a los líderes de los seguidores, a los imperios de las revoluciones fugaces. ¿Y sabéis qué es lo más irónico? La paciencia es una de las virtudes más raras precisamente porque requiere una fuerza brutal. El cerebro humano es adicto a la recompensa inmediata. Cada me gusta, cada notificación, cada cumplido libera pequeñas dosis de dopamina. Es el mismo neurotransmisor que se libera cuando comes, ganas dinero o tienes relaciones sexuales. Y como en cualquier adicción, el cerebro quiere más, rápido y ahora. Pero los grandes estrategas, los verdaderos constructores de imperios, entendieron una regla simple. Quien controla su propia dopamina, controla su propio destino. ¿Quieres un ejemplo práctico? La próxima vez que sientas ganas de responder a algo en el calor del momento, espere 24 horas. No porque seas un cobarde, sino porque eres un estratega. Deje que el cuerpo metabolice el cortisol y deje que el cerebro se enfríe. Al siguiente, lo que parecía urgente resulta ser irrelevante. La respuesta correcta surge de la calma, no de la prisa. La prisa es hija del miedo. La paciencia es la madre de la maestría. He aprendido que cada vez que resistes el impulso de reaccionar, estás fortaleciendo tu corteza prefrontal, literalmente remodelando el cerebro. Es neuroplasticidad. El acto de resistir crea nuevos circuitos de control emocional. Y cuanto más practiques, más fácil te resultará. La paciencia, por tanto, no es una virtud mística. Es entrenamiento, es disciplina, es ingeniería cerebral. La gente impaciente vive en el corto plazo, quieren el placer de hoy, incluso si les cuesta la victoria de mañana. Pero el mundo pertenece a aquellos que esperan, no con los brazos cruzados, sino con la cabeza fría y una estrategia en marcha. La paciencia fría es el estado donde la emoción se silencia y la visión se expande. Te hace ver oportunidades que el resto del mundo ignora porque están demasiado ocupados, reaccionando. Maquiavelo dijo que un príncipe debe actuar con la velocidad de un león, pero pensar con la lentitud de un zorro. En otras palabras, actuar cuando todos estén cansados de esperar. La espera es el filtro que separa lo impulsivo de lo predestinado. Me gusta pensar en la paciencia como una forma de arte. El artista no se apresura al pintar,
observa, comete errores, borra, rehace. El hombre impaciente destruye su propia obra porque quiere aplausos antes de que el marco se seque. Lo mismo ocurre con la vida. ¿Estás construyendo una obra maestra o coleccionando bocetos? He visto a personas brillantes arruinarlo todo porque no pudieron manejar el proceso de crecimiento. Lanzaron proyectos demasiado pronto, revelaron planes demasiado pronto y confiaron en quienes aún no habían sido puestos a prueba. Y luego culparon al destino. Pero el destino no se equivoca. Es el ego el que comete errores. El ego no tiene paciencia, anhela reconocimiento, pero el verdadero poder no necesita verse, necesita sentirse. ¿Quieres una estrategia práctica para aplicar esto hoy? Entrenar al intervalo de no. Cuando alguien te ofrezca algo, no lo aceptes ni lo rechaces inmediatamente. Simplemente diga, déjame pensar. Esta sencilla frase te da espacio para respirar y tiempo para evaluar, y en ese intervalo recuperas el control del juego. El cerebro de la otra persona espera tu reacción. Cuando ésta no llega, el poder se invierte. Es el mismo principio que se utiliza en los interrogatorios y en las negociaciones corporativas. Quien habla menos, gana más. La paciencia fría es el dominio del tiempo emocional. Y quien domina el tiempo emocional, domina la realidad. Los impacientes quieren ganar, el paciente quiere durar, y al final, el tiempo siempre destruye a los rápidos y premia a los constantes. Cuando aprendí esto, todo cambió. Dejé de competir por la velocidad y comencé a cultivar la dirección. La vida dejó de ser una carrera y se convirtió en un juego de ajedrez. Y en el juego de ajedrez de la vida, no es el que se mueve primero el que gana, sino el que se mueve correctamente el que gana. Así que si hoy sientes que estás atrasado, recuerda esto. Nada que crece rápido perdura. Todo lo que lleva tiempo genera respeto. Y el respeto es la única forma de poder que no se puede comprar. La fría paciencia es el escudo de los sabios, el arma de los emperadores y el secreto de quienes nunca pierden. Ella es el silencio antes de la victoria, a pausa antes, do golpe, el aliento antes del imperio. El juego de los espejos nunca se ha leído completamente. El mayor error que cometí en la vida fue ser predecible, pensar que mostrar lo que sentía me hacía auténtica, verdadera, humana. Pero lo que he aprendido a las malas es que el mundo no recompensa la autenticidad, sino el misterio. Cuando el otro te entiende completamente, te neutraliza. Cuando te descifra, te domina. Y cuando te lee, te usa. Por lo tanto, el verdadero poder está en ser un espejo roto. Quien intenta comprenderte se corta a sí mismo. Durante mucho tiempo fui del tipo que hablaba demasiado, explicaba demasiado, se abría demasiado. Pensé que la transparencia era un signo de confianza. Hoy entiendo que fue una falta disfrazada de sinceridad. Quería que me comprendieran, cuando lo que necesitaba era ser impredecible, porque quienes leen demasiado se convierten en manuales, y los manuales están hechos para usarse, no para respetarse. Thomas Shelby me enseñó esto con sus ojos. Nunca se sabe lo que va a hacer. Él puede abrazarte o matarte, y ese es el punto. El miedo y el respeto nacen de la incertidumbre. La previsibilidad es el fin de la autoridad. El cerebro humano teme lo que no comprende, y es por eso que el misterio es el arma de los líderes, de los genios y de los poderosos. Maquiavelo lo sabía hace siglos. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Todos ven lo que aparenta ser, pocos sienten lo que eres. El juego del espejo es sencillo. Nunca le des todo a nadie, ni al enemigo ni al aliado, ni a amigo ni a amor. Porque los seres humanos cambiamos, y quienes hoy te admiran mañana pueden envidiarte, y cuanto más sepa la gente de ti, más munición tendrán para atacarte. El secreto es ser como el agua, cambia de forma, pero nunca pierde su esencia. Quien intenta agarrarte, resbala. La neurociencia lo explica.
El cerebro busca patrones predecibles, sentirse seguro. Cuando no comprendes a alguien, entras en un ligero estado de alerta, el mismo que precede a la admiración. Esta incomodidad genera dopamina y curiosidad. Y eso es lo que te hace magnético. El misterio no es la ausencia de información, es el control de la exposición. Es saber qué mostrar y qué ocultar. Es el dominio del contraste. Recuerdo una ocasión en la que necesitaba negociar algo importante. La persona que estaba delante de mí hablaba sin parar, intentando convencerme con argumentos. Acabo de mirar, y cuanto más me callaba, más me revelaba ella sobre sí misma, porque el silencio es un espejo, la gente proyecta en él lo que es. Al final supe todo sobre ella, ella no sabía nada de mí, y en el juego de la influencia, quien más sabe, más gana. La mente humana es fascinante. El psiquiatra Carl Jung dijo que cada persona lleva una personalidad, una máscara social creada para sobrevivir. Pero el error está en creer que hay esta máscara. El sabio utiliza varios, según el entorno, sin perderse nunca en ellos. Entiende que el mundo es un teatro y cada papel es una estrategia. No es falsedad, es adaptación. La naturaleza hace lo mismo. El camaleón no cambia de color para engañar, cambia para mantenerse vivo. Y lo mismo te pasa a ti. La fuerza no está en ser siempre el mismo, sino en saber cuándo cambiar sin perder el centro. Sé amable, pero no predecible. Sé carismático, pero no disponible. Sea profundo, pero no descifrable. Porque lo que es fácil de entender, es fácil de abandonar. ¿Quieres una estrategia práctica para aplicar el juego del espejo en tu vida? Aprenda el poder de respuestas neutrales. Cuando te pregunten algo que te pondría en desventaja, sonríe y di, depende. Esa palabra lo cambia todo. El depende desarma, confunde y crea ambigüedad. Mientras la otra persona intenta comprender lo que quisiste decir, ganas tiempo. Es hora de observar, planificar y actuar. La incertidumbre es tu escudo psicológico y el silencio es tu espada. La psicología social tiene un término para esto: efecto de ambigüedad estratégica. Maneras que cuando alguien actúa de tal lo interpretan de manera opuesta. Esto crea lo que llamamos un respeto ambiguo, el tipo de poder que surge de la duda. Nadie sabe si eres un aliado o una amenaza, un genio o un loco, un salvador o un villano. Y es precisamente esta duda la que mantiene a la gente alerta, sin atreverse a subestimarte. La sociedad moderna tiene miedo del enigma. Vivimos en una era de exposición. La gente se vende todo el tiempo, publica cada detalle, se justifica ante extraños. Pero cuanto más se muestran, menos valen. El misterio es el nuevo lujo. Ser difícil de leer es el nuevo poder, y quien domina el arte de ocultar intenciones, domina cualquier habitación. El juego de los espejos es psicológico. La otra persona cree que te ve, pero está viendo su propio reflejo. Lo haces sentir inteligente porque cree que te entiende, mientras lo guías hacia donde quieres ir. Este es el secreto de los grandes negociadores, políticos, estrategas. Revelan lo suficiente para mantenerte interesado, nunca lo suficiente como para perder el control. ¿Sabes por qué la gente se frustra contigo cuando cambias? Porque no te querían a ti, querían el personaje predecible que habían creado en sus cabezas, y cuando rompes el patrón, pierden el control. Pero ese es el precio de la evolución, confundir a quienes aún viven en su propia repetición. Aprendí que el poder no está en ser comprendido, sino en ser respetado incluso sin ser comprendido. No debe ser un libro abierto, debe ser una biblioteca cerrada. Quien quiera entenderte merece la llave, y aún así nunca entregues todos los estantes. Hoy vivo en un equilibrio entre la transparencia y el secretismo. Muestro lo suficiente para ser humano, pero oculto lo suficiente para ser una leyenda. Y me doy cuenta que cuanto menos explico, más escuchan. Cuanto menos aparezco, más me recuerdan. Cuanto menos reacciono, más me temen.
Al final, el juego del espejo es simple. No muestres todo, ni ocultes todo. Muestra lo suficiente para intrigar, el resto déjalo a la imaginación de otros, porque lo que imaginan siempre es más poderoso que lo que revelas. La única cosa que los ricos y poderosos nunca perdonan el poder es un campo de batalla. Y el campo de batalla más peligroso no es el de las armas, sino el de las intenciones. Puedes ser leal durante años, puedes dar lo mejor de ti, puedes jurar fidelidad, pero si en algún momento traicionas la jerarquía, si te atreves a desafiar a quienes te construyeron, dejas de existir. Porque lo que los ricos y poderosos nunca perdonan es la traición a la lealtad. No es el error, no es el fracaso, no es el arrepentimiento, sino el acto de escupir en el escalón que te crió. He visto imperios derrumbarse por esto. Vi parejas desmoronarse, familias desmoronarse, amistades convertirse en campos minados. Y todo empezó con el mismo veneno, la necesidad del ego de demostrar que no le debe nada a nadie. Pero el ego es un enemigo silencioso. Susurra, eres más grande que esto. Y cuando crees, te pierdes. Porque en el juego del poder no gana la persona más inteligente, gana la persona más disciplinada emocionalmente. Maquiavelo decía que un príncipe debe desconfiar incluso de aquellos más cercanos a él, no por malicia, sino por prudencia. La psicología lo confirma. El ser humano cambia cuando cambia su estatus. El cerebro, inundado de dopamina y serotonina por el éxito, altera la percepción de la jerarquía y comienza a confundir gratitud con servidumbre. Aquí es cuando muchos caen, porque confunden independencia con ingratitud, y el poder, cuando siente ingratitud, reacciona como un organismo traicionado, elimina el cuerpo extraño. Lo viví. Fui leal a las personas que un día me dieron la espalda sin siquiera mirar atrás, y al principio quería entender, quería hablar, explicar, perdonar, pero luego me di cuenta, la traición no necesita una razón, necesita una oportunidad. Y quien traiciona una vez, traiciona para siempre, aunque el objetivo cambie, porque la traición es un hábito de quien nunca ha aprendido a lidiar con su propio vacío. Es el instinto de los débiles que se sienten amenazados por el espejo de los que tienen fuerza. Lo más peligroso en la vida no son los enemigos declarados. Son amigos heridos por tu brillantez, aquellos que te alaban en tu cara y te sabotean a tus espaldas, aquellos que fingen admirarte, pero te estudian como a un depredador. Estos tipos nunca te atacarán de frente. Esperarán el momento en que confíes en ellos para asestarte el golpe, y es por eso que los poderosos nunca perdonan la traición, porque saben que un traidor no solo destruye la confianza, destruye el tejido invisible de la lealtad, y una vez roto, nunca vuelve a ser el mismo. La neurociencia lo explica. El cerebro humano crea un vínculo químico de confianza basado en la oxitocina. Cuando se rompe la lealtad, esa conexión se corta y el cuerpo registra el trauma como una cicatriz emocional. Entonces, incluso si el traidor pide perdón, algo dentro de ti nunca volverá a ser lo mismo. Es el instinto el que te dice, no olvides quién intentó destruirte cuando todavía creías. Pero esta lección no se trata del resentimiento, se trata de poder de discernimiento. Perdonar es divino, sí, pero reconectar es una tontería. Puedes perdonar para seguir adelante en paz, pero no necesitas volver a abrirle la puerta a alguien que ya ha demostrado que no sabe cómo entrar sin romper algo. Los ricos y poderosos no perdonan la traición porque entienden el precio del tiempo, y el tiempo es lo único que ni siquiera el dinero puede recuperar. Saben que cada segundo pasado con alguien que no es leal es energía robada a su propia evolución, y por eso son fríos, calculadores y selectivos, no porque sean crueles, sino porque entendí el costo de la inocencia. Necesitaba convertirme en hielo para comprender el fuego del respeto. Aprendí a no vengarme,
Aprendí a dejar que el tiempo lo hiciera por mí. El traidor se destruye a sí mismo, siempre. La vida exige, la conciencia exige, el destino mismo regresa, y cuando se mire al espejo se dará cuenta de que ha perdido lo que el dinero no puede comprar, el derecho a ser recordado con honor. Pero la verdadera lección aquí es otra. No se trata de miedo, se trata de estándar. Porque el mismo mecanismo que hace que un traidor traicione a otro, un día te hará traicionar a ti mismo si no vigilas tu propia mente. La deslealtad comienza desde dentro, cuando te prometes a ti mismo que cambiarás y luego no lo haces. Cuando dice que se va a disciplinar y luego vuelve a su adicción. Cuando dices que va a ser frío y te pierdes en la emoción. Esta es la traición que los grandes tampoco perdonan. El que cometes contra ti mismo. ¿Quieres respeto? Empieza por cumplir tus propias promesas. ¿Quieres autoridad? Haz lo que dices cuando nadie te esté mirando. ¿Quieres poder? Deja de comerciar con tus propias debilidades. La mente humana es maleable, pero necesita mando. Si no le das órdenes a tu mente, el mundo lo hará. Y el mundo siempre querrá domesticarte, hacerte olvidar quién eres, hacerte disculpar por ser fuerte. No preguntes, llaman arrogancia a lo que no pueden lograr, llaman frialdad a lo que no pueden manipular, llaman ego a lo que ellos mismos desearían tener, conciencia de valor. Así que mira tu vida en este momento y sé brutalmente honesto. ¿Quién sigue a tu lado solo porque necesita algo? ¿Quién te hace sentir pequeño para que puedas seguir siendo grande? ¿Quién se alimenta de tu energía pero nunca te ofrece paz? Corte, sin culpa, sin explicación, sin ensayo. La libertad comienza cuando eliges quién puede influir en ti. Los ricos y poderosos no perdonan la traición porque han sido traicionados demasiado y aprendieron que el precio de la confianza es la soledad. Pero es una soledad noble, digna, silenciosa. La soledad de quien sabe que pocos entenderían el peso de llevar el propio imperio sobre las espaldas. Al final esto es lo que quiero que entiendas. El mundo te pondrá a prueba, intentará distraerte, herirte, moldearte, pero mientras te mantengas fiel a tu mente, nadie podrá derribarte. La mayor lealtad es la que tienes hacia ti mismo. Y cuando el mundo intente quebrarte, sonríe, porque lo que no saben es que te has reconstruido 1000 veces y cada vez eres más fuerte. Si sintieras esto, si algo dentro de ti despertara ahora, entonces el manifiesto cumplió su propósito, no para motivarte, sino para transformarte, no para calmarte, sino para prepararte. Porque el poder no se trata de mandar, se trata de vivir de tal manera que nadie pueda volver a quebrantarte. Comentario poder absoluto si tú crees. Y si esta historia te hizo pensar, si cambió algo dentro de ti, así que no te vayas ahora. Mira el siguiente. Porque este viaje no termina aquí. Ella apenas está empezando.